6 de la mañana con 51 minutos. Estamos en contacto a esta hora con el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Él en la víspera se ha pronunciado respecto a qué se debe hacer con los restos del genocida Abimael Guzmán. Él considera que deben ser incinerados y arrojados al mar. No es el único. Hay expertos, exagentes del GEIN, diferentes personajes, personalidades que están pensando lo mismo. Pero se necesita no solamente una declaración del Ministerio Público en la jornada, sino también, valgan verdades, una decisión política, tratándose de Guzmán. Ministro Torres, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Usted se reafirma en la posición expresada en la víspera de que los restos de Guzmán deben ser incinerados y arrojados al mar? Y si es así, si esta decisión, o esta opinión, quiero decir, es una decisión política o debiera serlo de parte del gobierno. Sobre los restos de Guzmán lo decide el Ministerio Público y lo decide conforme a la Ley General de Salud, que establece que los restos serán entregados a un familiar cercano. Pero he manifestado que esta situación es una situación muy particular, extraordinaria, al tratarse no de un personaje que fue un genocida, que por lo tanto al brindarle una sepultura igual que a cualquier otro fallecido puede dar lugar para que sus seguidores le rindan culto, para que le rindan homenaje y así se promueva nuevamente la violencia en el país. Entonces, el Ministerio Público lo hemos pedido respetuosamente, por supuesto, que analice bien este caso, no solamente de acuerdo al texto literal de la ley, sino que considere otros aspectos como, por ejemplo, el interés general, el interés común. O sea que analice el caso de acuerdo al orden público, porque aquí está de un lado el interés no de los seguidores de Abimael y de otro lado está el interés del país entero, el cual debe prevalecer. En ese sentido, ministro, muy buenos días. ¿Se podría entonces, a través del Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, solicitar a la Procuraduría Antiterrorismo, por ejemplo, que se conforme como parte interesada también? Porque, a ver, siendo el hecho de que se pueda utilizar el cuerpo y la tumba de Abimael Guzmán como un acto de apología al terrorismo y continuar con esta ideología, estamos viendo la posible configuración de un delito. Entonces, ¿hay salidas para la ley, siempre siendo respetuosos de esta ley? Sí, es precisamente lo que le manifiesto, ¿no? La interpretación allí de la ley conforme a la Constitución, conforme incluso a una norma que existe en el título preliminar del Código Civil, que comprende a todo el ordenamiento jurídico, no solamente al derecho privado, que dice que todo acto contrario al orden público es nulo. Lo que sucede es que el Ejecutivo no puede interferir en la acción del Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo autónomo. De manera que la sugerencia que estoy haciendo y que están haciendo muchas personas es una opinión para la interpretación debida de este caso. Justamente para llegar a una interpretación, como usted bien dice, en clara armonía con el Estado de Derecho, con la sociedad, ¿no? Porque este es un caso excepcional y es válido decir que hay que estar de acuerdo o en base a la ley. Pero como le decía al comienzo, también debe existir una decisión política. De acuerdo a la ley, es verdad, un familiar directo debe reclamar el cuerpo de una persona que ha muerto en prisión, tratándose del mayor genocida que ha tenido el país. La senderista Iris Quiñones Colchado presentó ayer un escrito a la Fiscalía para que ella pueda reclamar el cuerpo a nombre de Elena Iparraguirre. Esta solicitud
tiene para usted asidero? Es decir, desde el punto de vista de la ley, ¿es posible que Quiñones pueda hacer este trámite? Solamente un familiar directo, no lo puede hacer otra persona. Y lo tiene que hacer no mediante una carta notarial. Porque el notario tiene que verificar no si la persona que solicita es un pariente cercano. Claro. ¿No? A otras personas no lo podría entregar el Ministerio Público. Si se solicita mediante una documentación privada, tampoco lo puede atender el Ministerio Público. ¿No? Vuelvo a repetir, no, el Ministerio Público es autónomo, él toma la decisión conforme a la ley. Pero en este caso, no, en Guzmán es un caso muy especial, muy extraordinario. No se trata de cualquier terrorista, no. Se trata del jefe del terrorismo, del creador de esa ideología de terror en el Perú. Entonces, el Ministerio Público tendría que hacer una interpretación aquí muy estricta, incluso considerando la situación de la persona que lo ha solicitado, porque como ustedes dicen, también la persona que ha solicitado ha sido condenada por terrorismo. También el Ministerio Público tiene que analizar la sentencia dictada contra esta persona para determinar si es posible o no entregarle el cadáver. Sí, ministro, permítame que insista, porque entendiendo que el Ministerio Público tiene autonomía y que el Ejecutivo no debe involucrarse, pero sí a través de su Procuraduría, que está a su cargo, no está bajo el paraguas del Ministerio de Justicia. ¿Usted ha dado instrucciones o dará en las instrucciones al procurador para que en defensa del Estado y para evitar cualquier delito futuro de apología al terrorismo, pues insista en este caso para que no se entregue el cuerpo de Abimael Guzmán? No podría hacer eso porque inmediatamente, no, allí sí vendría la crítica, ¿no? El Ejecutivo está interviniendo en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, y eso sí es contrario, pues, por supuesto, al ordenamiento jurídico. Pero tener un pronunciamiento desde la Procuraduría no sería algo acertado también, no una interferencia, sino una posición. Pero lo van a considerar en esta forma, ¿no? Porque pero aquí es en defensa del Estado. Aquí se busca cualquier medio, no, cualquier pequeñísimo error para criticar al gobierno, de manera que eso... ¿Pero el marco legal no permite que la Procuraduría pueda sentar posición? No, porque aquí no hay una norma allí clara con relación a este hecho. No existe, no tenemos como lo tenía Estados Unidos una norma para hacer esto, que es lo que hizo con el terrorista, si no me equivoco, Bin Laden, ¿no? Sí. Perdón, ministro, pero usted dice que podrían criticarlo. ¿A la crítica de quién se teme? Porque creo que aquí todos los ciudadanos respetuosos del Estado de Derecho, quienes amamos nuestro país, pues no podríamos criticar una situación como la que se plantea, que no se entreguen los restos de Abimael Guzmán. ¿A la crítica de quién se teme? Ahí sí tendrían razón, ¿no? Ahí sí tendrían razón al hacer la crítica, debido a que la Constitución establece clarísimamente la separación de poderes. Cada uno tiene sus funciones. Pero no, el uno no puede interferir en la función del otro. Eso puede estropear, digamos, legalmente, y puede darle argumentos a los senderistas que reclaman el cuerpo. ¿A eso se está refiriendo? Pero por supuesto, no, y no solamente a los senderistas. Ya ustedes están viendo cómo están actuando la gente que no puede superar el haber perdido la elección. Hemos escuchado ayer a un ex congresista de Fuerza Popular manifestar, ¿no?, que el pensamiento Gonzalo ahora quiere destruir al Perú, que antes lo destruyó con bombas y ahora lo quiere destruir con bonos. No, bueno, persona, doctor Torres, pero sí. Esto, y perdóneme, pero esto no es una discusión política, ¿no? Aquí
o si quiere lo llevamos al terreno político, pero en realidad aquí hay un asunto de sentido común, ¿no? Es un hombre que ha hecho muchísimo daño a nuestro país, que no merece tener un lugar de culto, y de hecho ya la Procuraduría especializada en delitos de terrorismo ha interpuesto una denuncia de acción preventiva, ¿no?, para posibles delitos de apología al terrorismo ante la Fiscalía. Es decir, ya la Procuraduría sí puede configurarse como defensor del Estado y solicitar cualquier acción que resulte en que se evite cualquier acción que resulte en apología al terrorismo. Mabel, perdóname. Ministro, disculpen los dos. ¿Podemos ir al gran resumen de la hora, ministro? ¿Nos puede esperar 3 minutos para su respuesta, por favor? Muy amable. Vamos al gran resumen de la hora. Regresamos con la respuesta a Mabel Huertas del ministro de Justicia, Aníbal Torres, a propósito de qué hacer con los restos del cabecilla terrorista Abimael Guzmán. 7:06 de la mañana, estamos en la rotativa del aire. Mabel Huertas y Jaime Chincha hasta las 8 de la mañana conversando con el ministro de Justicia, Aníbal Torres, respecto a qué hacer con los restos del cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Mabel tenía una pregunta pendiente que el ministro iba a contestar, pero tratándose del inicio de una nueva hora de noticias, Mabel reformula la pregunta así. Así es, ministro, usted ya nos había explicado que hay autonomía, separación de poderes y que el Ministerio Público no podía ver interferidas sus decisiones por el Ejecutivo. Sin embargo, yo le hacía la consulta por la Procuraduría, ¿no?, que trabaja junto con el Ministerio Público, depende del Ministerio de Justicia, y en ese sentido ya hay un precedente. El mismo 11 de septiembre, conocida la muerte de Abimael Guzmán, la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo interpuso una denuncia de acción preventiva contra los que resulten responsables del delito de apología al terrorismo. Es decir, ya previendo que el cadáver de Abimael Guzmán podía ser instrumentalizado después por los mismos terroristas o por los seguidores del pensamiento Gonzalo para realizar actos de apología, pues solicitaba que se tomen acciones. Y yo le quiero insistir con esta pregunta que es muy importante. ¿Usted va a dar más instrucciones al procurador para que detenga, para que presente, utilizando la ley, cualquier tipo de acción e impida que el cuerpo de Abimael Guzmán sea entregado? La Procuraduría, si bien es cierto, está adscrita al Ministerio de Justicia, pero también se ha establecido una autonomía plena en sus funciones. Y yo no le podría dar esas instrucciones, pero en cuanto a que ha realizado acciones preventivas con relación al delito de apología al terrorismo, ahí está en lo cierto, ahí está correctamente, ¿no? Aquí eso no tiene que ver, ¿no?, con el destino que se tiene que dar al cadáver. Toda persona que realice actos de apología del terrorismo, pues tendrá que ser juzgada como tal, de manera que todos están bien advertidos de las consecuencias de esas acciones. ¿Qué tiene usted que responder a las crecientes críticas que señalan que Sendero, a través del Movadef, está en el gobierno? Y básicamente a través del ministro Maraví. Bueno, sobre ello ya me he pronunciado, creo, con usted mismo, en el sentido de que el contexto es distinto. Está en el campo del Congreso de la República, que ha interpelado al ministro en cuestión, que tiene que decidir allí si el ministro en cuestión no responde satisfactoriamente a las preguntas que le hayan formulado, entonces se resolverán en contra y vendrá, dejará de ser automáticamente ministro. No, allí se determinará pues si realmente forma parte del Movadef o no forma de los indicios que han aparecido en las últimas horas y días, ¿para usted el ministro Maraví tiene vínculos con el Movadef?
Bueno, eso ha sido cuando ha sido joven hace muchos años, no es que ahora en el ejercicio del cargo haya realizado alguna acción. Anoche ha aparecido una declaración de una testigo que señala una trabajadora de una institución pública que fue atacada, entre otros, según ella sostiene, por el ministro Maraví, el año 2004. No es tanto tiempo. Ya, bueno, el año 2004, no, han pasado varios años. ¿Y eso exime al ministro de tener alguna clase de vínculo? Allí tienen un caso que se trata de buscar siempre algo, no para criticar fuertemente al gobierno. Pero no es cualquier crítica, ministro. Estamos hablando de vinculaciones con el brazo político de Sendero Luminoso. Pero que quede clarísimo, ¿no? Que quede clarísimo. ¿Cuándo ha sucedido esto? ¿No? Eso no ha sucedido en el ejercicio del cargo y eso es mucho antes. No Ministro. Es que en el ejercicio del cargo haya realizado un acto de esa naturaleza. Absolutamente ningún miembro del gabinete ha realizado algún acto de violencia, algún acto terrorista o ni siquiera. Según este testimonio, el ministro Maraví sí. Según este testimonio que ha aparecido anoche, el ministro Maraví sí habría cometido un acto de violencia. En el ejercicio del cargo, en el ejercicio ¿importa de eso? Actividad como ministro. ¿Importa eso? Pero por supuesto. No importa el pasado de las personas, digamos. No, lo que pasa es que el pasado de las personas sí importa en el caso de que eso esté verificado claramente, que haya una sentencia. Pero no estamos hablando de un proceso judicial, estamos hablando de una situación de decisión política. ¿Usted se siente cómodo compartiendo en el Consejo de Ministros el mismo espacio que el señor Iber Maraví con estos antecedentes? Vuelvo a repetir, aquí no hay ni siquiera una acusación fiscal, no hay un proceso en el cual ni siquiera le hayan tomado su declaración a Maraví. Hablamos mucho del derecho de defensa, que es un derecho consagrado no solamente nacional, sino internacionalmente. A nadie no se le puede condenar por un delito que no se ha probado, ¿no? Y sin embargo aquí se da como que se hubiese producido ya como que si estuviera probado. Pero en todo caso, en el peor de los casos, repito, eso está en el ámbito del Congreso y el Congreso debe acelerar esta investigación. Y no del presidente Castillo. Y no del presidente Castillo. No es una decisión del presidente Castillo, entonces. No, sí debe estar evaluando él también, pero eso es una decisión del presidente. También es una decisión del presidente, ¿no? Muy bien. Él puede, ¿no? Vacarlo como ministro o no también. Como él mismo ha dicho, está esperando que se investigue esos casos y que se aclare. Una vez que se aclare y se determine que hay algún miembro del gabinete que tiene vinculación con actos de violencia, con actos de terrorismo, inmediatamente deja de ser ministro. Muy bien. La palabra del ministro de Justicia, Aníbal Torres, esta mañana en la rotativa del aire. Gracias, ministro Torres, por su declaración a RPP Noticias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ha quedado